Bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número 41 de la carta a los Hebreos, tomado del capítulo 3, versículos del 1 al 6. Estamos viendo todavía la continuación de este tema tercero y después vamos a mirar otros temas aleatorios que aparecen en el verso 1 si el tiempo nos alcanza. Así que continuamos donde nos finalizamos en el video número 40. Miren, un propósito importante que tenemos en leer la carta a los Hebreos es entender que el escritor anhelaba que los judíos cristianos que reciben la carta se mantuvieran fieles y firmes y no cayeran nuevamente en la tentación de practicar la religión judaica, puesto que ya pertenecían a Cristo. Ahora, finalicé haciendo una pregunta en el video 40. ¿Cabe acaso que exista el orgullo en la iglesia o en el reino, que es lo mismo? Miren, aparentemente sí podría existir. Sin embargo, tendríamos que ver cuál ha de ser el objeto de ese orgullo. Recordemos que, por ejemplo, Hitler, en su fallido deseo en Europa, en Alemania, de conformar una nación especial con lo mejor de su población para repoblar después el mundo, ese deseo que él tenía de tener personas superiores, lo llevó a producir los errores de su hecatombe, de su asesinato de judíos y todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quería tener un orgullo terrenal. Pero nosotros en la iglesia, ¿cuál puede ser el objeto de nuestro orgullo por ser llamados hijos de Dios? Bueno, quizá podría ser un entusiasmo por asuntos del reino cuando sabemos que estamos reteniendo firmemente y con confianza nuestra fe. Eso quizá nos puede dar un orgullo, pero orgullo personal. Miren, el orgullo en el Señor y en lo que Él hace por nosotros puede existir sin que nos enorgullezcamos excesivamente en nuestros propios logros. O sea, no enorgullecerse en los logros personales, sino enorgullecernos en lo que el Señor hace de nosotros. Nuestra esperanza, nuestro orgullo descansan, yacen en Jesús. El orgullo en nuestro autoconcebido nivel espiritual nos puede situar del lado del fariseo. Fíjense bien lo que estoy diciendo, cuyo orgullo hacía que sus oraciones no lograran llegar más allá del pináculo del templo. ¿Se acuerdan aquella oración, los que han estudiado más la Biblia, aquella oración del fariseo que la comparaba con la oración del publicano? Déjenme llevarlo a Lucas capítulo 18 para que entendamos ese falso orgullo del fariseo. Lucas capítulo 18, a ver aquí rápidamente, desde el 10 hasta el 14. Se lo voy a leer para que tengamos el contexto. Dice así, Lucas 18, del 10 al 14, dice así. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en nuestra disertación, ¿podemos ser orgullosos, estar orgullosos de ser cristianos? Sí, pero no llegar al extremo de este fariseo en el sistema judaico. En el sistema judaico, al principio del cristianismo, existían la secta de los fariseos, la secta de los saduceos,
la secta de los esenios, la secta de los herodianos y la secta de unos que se llamaban cananitas o sicarios. Todos ellos amaban a Israel de distintas maneras y cada uno tenía distintos conceptos de sí mismo, de lo que debían de tener. Quizá en alguna otra ocasión se los he explicado o se los explicaré. Miren, el fundamento de nuestro orgullo reposa en nuestra esperanza, lo cual es mucho mejor que cualquier cosa ofrecida por Moisés y por la ley. De esta forma, se puede minimizar la crítica presentada, obviamente, por aquellos soberbios judíos y rabinos, porque la esperanza de Israel no residía en Moisés. La mejor esperanza está especificada en Hebreos capítulo 7, versos 18 y 19. Se lo voy a leer, Hebreos 7, 18 y 19. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, hablándose del Antiguo Testamento, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley antigua quedó abrogada, la ley judaica quedó abrogada, y la nueva ley, la ley cristiana, queda en existencia. Es por medio de este nuevo pacto por el cual nos acercamos a Dios, no por el pacto antiguo. Así que podemos decir que Jesús es definitivamente mejor que Moisés. Es un apóstol superior, un constructor superior y es el Hijo, no es un siervo. No solo fue Cristo Jesús superior a Moisés, sino también superior a Aarón, el sumo sacerdote. Jesús creó la casa eterna y sirvió como sumo sacerdote en ella y sigue sirviendo como sumo sacerdote en la casa eterna que ahora existe, la iglesia de Cristo, o también llamado el reino de Cristo. Vamos a mirar algunos temas afines, aleatorios a todo lo que estamos mirando en los versículos del 1 al 6. El primer tema que aquí tenemos es los hermanos santos. Notemos cómo dice el versículo 1. Capítulo 3, 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Solamente la frase hermanos santos, como aquí la tenemos. Un tema que podemos extender. Miren, como cristianos que somos, siempre tenemos posibilidad de crecer espiritualmente, pese a que hemos sido santificados o apartados para los propósitos de Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16, hasta el capítulo 7, verso 2, déjenme darle lectura a lo más que podamos, capítulo 6, verso 16, 2 de Corintios. Muy bien, le voy a dar lectura del 6:16 hasta el 7:2. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, la carta que Pablo escribe a los Corintios, y los ídolos? Porque vosotros, hablando a los cristianos, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, capítulo 7, verso 1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo hablando a los corintios y explicándoles esta circunstancia acerca de lo que son o quiénes son los hermanos santos, los que se apartan de las cosas impuras, los que ya no practican lo inmundo, verso 17, los que van a ser para Dios hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice el versículo 16, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Quiere usted que Dios sea su Dios? Usted tiene que ser cristiano y tiene que practicar el cristianismo. No nada más decir soy cristiano
porque así me enseñaron mis padres, sino ser cristiano como lo dice el Nuevo Testamento. Ahora, algo más que tenemos sobre esta frase de hermanos santos. Miren, estos versículos que acabamos de leer muestran que para perfeccionar la santidad tenemos que separarnos del mundo. Y aquí es un gran problema. La mayoría de la gente no quiere ser cristianos porque no quieren dejar de practicar las cosas que en el mundo practican. Y por supuesto a los que ya somos cristianos nos dicen, ¿cómo nos dicen? Nos dicen quemasantos, nos dicen hipócritas, nos dicen un montón de ofensas, porque ya no queremos practicar las cosas que el mundo practica. Y una cosa le digo, si usted quiere realmente acercarse a Dios, necesita abandonar las cosas del mundo. Si somos santificados mediante la palabra de verdad, ciertamente de la misma forma va a venir una santificación continua y en aumento. ¿Dónde son santificados los cristianos? Cuando se permanecen fieles en la iglesia, con el conocimiento, con la adquisición de más enseñanza de las Sagradas Escrituras. No tenemos evidencia, no existe, de que el Espíritu Santo santifique sin la palabra, en vista de que esta es su arma. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, vamos a ver cómo Pablo se lo dijo a los Corintios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Me remito a Efesios, capítulo 6, verso 7, y se lo voy a leer así. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios, capítulo 6, verso 7. Vamos a ver el 17 también. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la salvación? Utilizando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, manteniéndonos atentos y obedientes a la palabra de Dios. Con esa arma que uno usa, entonces el corazón se compunge, se entristece. Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, 36 y 37, cuando los judíos recibieron por primera vez la enseñanza del Evangelio por boca de los apóstoles. Me voy al libro de Hechos, capítulo 2, versos 36 y 37. Noten aquí lo que dice el párrafo. Por supuesto, todo el capítulo 2, comenzando del verso 29, ahí los apóstoles le hablan a los judíos que se habían reunido enfrente del aposento alto donde estaban ellos recibiendo el Espíritu Santo. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y así comienzan ellos a predicarle a toda la gente que estaba reunida. Entonces en el versículo, ya en el versículo 36 y 37, déjeme buscarlo aquí, dice, les llegó a un punto donde les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos, dice el verso 37, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Por supuesto, se les echó en cara su incredulidad, sus pecados, y ahora preguntaban qué cosa iban a hacer, porque con las evidencias que presentaban los apóstoles, estaban demostrando que el Cristo que ellos habían crucificado era el Hijo de Dios. Se espantaron, se asustaron, pero sobre todo dice el texto, verso 37, se compungieron de corazón, se entristecieron de todo corazón y decidieron cambiar. Por eso le preguntan a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Eso significa que el poder de la palabra viva es mencionada también en Hebreos capítulo 4, verso 11 y 12. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, verso 11 y 12. Se lo leo rápidamente, dice así, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos estos adjetivos calificativos que se hablan acerca de la palabra es lo que la palabra hace en el corazón, en la mente de las personas que la estudian.
Por supuesto, usted quiere que todo su interior, todo su conocimiento, toda su seguridad se estremezca. Estudie la palabra de Dios con sinceridad y encontrará que la misma palabra le va a llamar a usted la atención. Viendo, usted va a entender que no está siguiendo el mandato de Dios si usted no es cristiano. Si usted es cristiano, adelante, hermano, adelante, continuamos firmes. Así que recordemos que en Hebreos, lo que acabo de leer, versículo 12, se da una amonestación cuando se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez que se le da esa amonestación, interesante que se le vuelve a decir, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo del cielo. O sea, tenemos que crecer en las virtudes, creer en las virtudes de Dios que Dios nos muestra y crecer en ellas. Para tener una entrada al cielo, necesitamos tener las virtudes necesarias. Y esa entrada se nos otorga amplia y generosamente. ¿Cómo? Sí, cuando tenemos todo ya, vamos a decir, todo el papeleo arreglado, todo el pasaporte arreglado para entrar a ese lugar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, voy a leérselos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el reino del Señor ya está en existencia, es la iglesia de Cristo, pero la parte eterna es cuando ya seamos transportados después del juicio final. La entrada está aquí en la tierra y la permanencia va a estar aquí en la tierra mientras tengamos vida o antes de que venga Cristo Jesús, y si continuamos y nuestras credenciales están completamente adecuadas, entonces tenemos la entrada libre, el pasaporte adecuado, la visa correcta para poder entrar al reino eterno de los cielos. Son palabras que en la Biblia están escritas. Así que con un futuro tan glorioso que el escritor de los Hebreos les está enviando, le está mencionando a los receptores, entendemos que ellos pudieron estar preparados, porque así están esperando también, así que ellos como nosotros también tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Es una invitación. ¿Usted quiere irse con el Señor cuando llegue el momento? Usted tiene que mantenerse firme, primero convertirse en cristiano y después mantenerse fiel hasta la muerte. Si no, no hay paso. No hay paso para cuando la visa se acaba. Es rechazado su pasaporte. Segundo tema, el llamamiento celestial, como aparece en el verso 1. Miren, nuestro llamamiento vino por medio del Evangelio. Ya lo hemos explicado muchas veces. Y por él obtenemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme ver cómo los apóstoles, sobre todo Pablo, hizo gran esfuerzo de comunicar estos mensajes a los griegos que les iba enseñando, los greco-romanos que les iba enseñando. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Se lo voy a leer, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los de Tesalónica fueron llamados mediante el Evangelio, para poder alcanzar, dice el verso 14, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente usted y yo, en esta época, para poder alcanzar la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ser alcanzados por el Evangelio. ¿Conoce usted el Evangelio? ¿Sabe usted cuál es el Evangelio? No, el Evangelio no es la Biblia. El Evangelio no es las personas que andan en las calles enseñando. El Evangelio no son las personas o lo que ellos dicen. Miren, ahí vienen los evangelios. Es una expresión equivocada. El Evangelio es el conocimiento de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 5. Cuando se les enseña a los corintios el Evangelio, se les enseñó
todo eso, todo lo que Jesús enseñó. Se les enseñó el Evangelio, se les enseñó que, número 1, que Cristo murió. Número 2, que Cristo fue sepultado. Número 3, que Cristo Jesús resucitó. Número 4, que Cristo Jesús se le apareció a todos los demás hermanos ahí, muchos hermanos en Jerusalén. Y número 5, que ascendió a los cielos. En el capítulo 2 de Hechos aparece esta información. Así que, entonces, eso es realmente el inicio del Evangelio. Si usted quiere conocer más del Evangelio, recuerde, solamente teclee en Google Moctezuma Plan de Salvación. Y ahí saldrá el episodio número 1 hasta el episodio número 37, donde yo le explico a usted el Evangelio y usted puede obedecerlo en el lugar donde usted se encuentre. Si tiene dificultades, siempre hay forma de comunicarse con un servidor y con gusto le orientaré a dónde puede usted ir para que le ayuden a que usted obedezca el Evangelio. Así que ese es el llamamiento celestial. Moisés recibió un llamamiento directo de parte de Dios, donde en la zarza que ardía cuando él andaba pastoreando el ganado de su suegro Jetro. En Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 6, se lo voy a buscar, se lo voy a leer, aparece ese llamamiento directo para Moisés. En Éxodo 3, rápidamente aquí se lo encuentro, Éxodo 3, versículos del 1 al 6, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Notamos entonces que el llamamiento de Moisés fue directamente por Dios. Fue escogido. Sin embargo, nosotros no vamos a esperar un llamamiento tan especial como el que recibió Moisés. La era de las revelaciones milagrosas llegó a su fin cuando se completaron las Escrituras. La Biblia provee de forma completa nuestras necesidades y nos capacita al hombre de Dios en todo aspecto para la labor de la predicación. Es suficiente. Miren, veamos cómo Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, déjenme leérselas rápidamente, como les dice, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conviértase usted primero en un hombre de Dios, en un hijo de Dios, una hija de Dios. Y la misma escritura lo preparará o la preparará usted para que siga expandiendo el reino de Cristo, enseñando a otras personas. Así que, si ese consejo está dando Pablo a Timoteo, entonces también es para nosotros. Miren, el Evangelio es el que trae salvación mediante la fe cuando se le escucha, cuando se le pone atención y cuando se le obedece. Notemos cómo Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 10, verso 17. Me regreso a Romanos antes de Corintios, capítulo 10, verso 17. Dice así el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quiere usted tener fe, necesita usted escuchar el Evangelio. Y entonces al escuchar esa palabra de Dios, su fe puede nacer. Mientras la fe que usted tiene es una fe simple, es una fe sencilla, es una fe nada más de creer con la mente, pero todavía le falta realizar los actos de fe. Así que hemos de vivir como es digno de la vocación. Una vez que nos convertamos en cristianos, tenemos que vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1, se nos menciona
esa vocación. Capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vez que usted se convierta en cristiano, necesita andar como es digno, de acuerdo a la vocación con la que usted fue llamado. Si usted se convierte en cristiano, pero todavía sigue teniendo una conducta, una actitud mundana, usted está mal, está equivocado, necesita transformarse. Voy a finalizar este video en esta parte y en la siguiente sección, siguiente video 42, continuamos hablando del tema. Que reciba usted bendiciones. Hasta luego.